El libro que más las personas quieren escuchar enseñado es el libro de Apocalipsis. Y el libro que menos los pastores quieren predicar es Apocalipsis. Un libro complejo en muchos sentidos, un libro controversial en otros sentidos. Un libro que hasta inspira miedo, temor para algunos, pero esperamos que podamos aprender que eso no fue el propósito del libro. Vamos a empezar leyendo la primera parte de la carta Apocalipsis. Hemos intitulado esta serie Carta de Esperanza, porque entre otras cosas, eso es lo que Juan está queriendo proveer para sus lectores y para nosotros. Entonces, vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer y mirar hoy hasta el versículo 8. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, hay varias razones por las que las personas no queremos o no quieren estudiar o leer el libro de Apocalipsis. Y una de las razones, primeramente, es simplemente la manera en que las personas lo han usado con fines sensacionalistas. O sea, casi como viene a ser como clickbait. Si uno empieza a poner cosas que están sucediendo, uno dice, ay, ¿qué va a pasar? Y entra y ve, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podríamos decir es como un mal uso, un abuso de lo que es la carta de Apocalipsis. Y esas cosas muchas veces nos hacen no querer entrar, porque pensamos que el libro trata de cosas espantosas, como películas de horror, y peor todavía porque es real y nos espanta. Bueno, muchas veces leemos este tipo de cosas, ¿verdad? Algunas veces en el pasaje que hemos leído, ¿verdad? Cosas que deben suceder pronto. El tiempo está cerca, ¿verdad? Y eso, las personas pueden usar eso, pero tenemos que entender, eso de que el tiempo está cerca, se escribió hace 2000 años, el tiempo estaba cerca, el tiempo siempre ha estado cerca y sigue estando cerca, y si el Señor tarda, seguirá estando cerca, está a la puerta.
Pero cuando escribió Juan esto, como vamos a empezar a ver un poco hoy día, él no estaba diciendo en el año 2025 el tiempo estará cerca, ¿verdad? Él estaba hablando de su día y es aplicable, como vamos a ver, de diferentes maneras. Pero el libro de Apocalipsis no es como un código indescifrable y solo algunos expertos lo pueden descifrar y luego nos pueden enseñar todo lo que va a ocurrir en el futuro cercano. Durante toda mi vida, que yo recuerde, por lo menos estando conscientes de las cosas cristianas, del mundo cristiano, las personas siempre han dicho que ya estaban sucediendo las señales de que Cristo ya venía en esos años. Yo ya tengo 51 años, entonces estoy diciendo que hace 30 años las personas decían, el Señor ya está por venir ahorita, como dentro de, ¿qué le quieres poner? 7 años, 3 años y medio, 2 años, lo que le quieras poner, el Señor ya está viniendo porque se están cumpliendo las señales. Pero no vino hace 35 años, hace 25 años, hace 20 años, hace 15, 10, 5. Estamos viendo muchas señales cumplidas hoy en día. Pero eso lo estábamos viendo antes también. Entonces tenemos que mantener las cosas en perspectiva. ¿Podrían algunas cosas que estamos viendo ser señales, indicios? Podrían ser. Igual como en los 80, podrían haber sido en los 90, etcétera. Por ejemplo, podemos mirar el último siglo. Un ingeniero que fue de la NASA aquí escribió un librito en los 80 que se llamaba 88 razones por las que el rapto será en el 88. Esto no es un loco, no es un hombre sin letras y del vulgo, es un ingeniero, una persona muy educada, juntando evidencias, señalaba que Cristo venía en el 88, basado en muchas cosas. La reunificación de Israel en los 40 después de la Segunda Guerra Mundial, calculando una generación y otras naciones que existían en el mundo que cumplían profecías y un montón de otras cosas. Pero lo que pasó es que el año 88 vino y se fue y no vino Cristo. ¿Sí? Había personas hasta que dejaron sus trabajos. En muchos de estos casos, personas hasta se suben a la cima de una montaña, se visten de túnicas blancas para estar listos para recibir al Señor, pero el Señor no viene. Si vamos a Marcos capítulo 13, versículo 32, dice el Señor Jesús mismo, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús mismo nos dijo, nadie te puede decir la hora cuando va a venir el Señor. El autor sacó otro libro el año después y lo puso que en el 89 definitivamente venía, ¿verdad? No podría tardar más que el año 2000, tenía que ser definitivamente antes del año 2000. El autor hasta dijo, solo si la Biblia es inválida, puedo equivocarme. Entonces, cuando miramos lo que Jesús dice en Marcos 13, 32, tenemos que decir, bueno, tal vez no deberíamos tener tanta seguridad para acertar lo que está por suceder, ¿no? Y no me estoy burlando del autor del libro, no quiero hacer eso, pero estoy señalando que muchas veces podemos estar convencidos incorrectamente, ¿sí? En esas mismas décadas, por ejemplo, se decía que Mikhail Gorbachev de Rusia era la bestia porque tenía una mancha de nacimiento en su cabeza, la marca,
de la bestia. Se decía que el presidente Reagan de Estados Unidos era el anticristo, porque su nombre, Ronald Wilson Reagan, sus nombres y su apellido tienen 6 letras. 666, definitivamente es el anticristo. Pero ¿sabían ustedes que los creyentes desde hace, iba a decir siglos, pero de hecho desde hace milenios, han señalado quién es el gobernante del mundo que va a ser el anticristo? O sea, esto no es algo que solamente hoy en día las personas dicen, bueno, creo que podría ser tal. Hace 500 años, durante la Reforma Protestante, señalaban el anticristo. Durante más de 1000 años y en los últimos siglos, siempre se cree tal persona podría ser. Entonces, lo único que estamos diciendo ahí es que deberíamos tener un poco de cuidado queriendo acertar los detalles de la venida del Señor. Bien. Pero hay otras razones por las que realmente no entramos a estudiar Apocalipsis a veces. Y tiene que ver con realmente algunas brechas que existen. Hay 3 brechas que nos distancian del libro de Apocalipsis y la hacen difícil de entender para nosotros. La hacen difícil, y no es porque sea algún código secreto, y no es porque por esas razones, sino que hay barreras legítimas, hay distancia entre el libro de Apocalipsis y nosotros. La tenemos aquí traducida al español, la podemos leer, podemos entender las palabras, pero lo que quiere decir, entendemos lo que dice, pero lo que quiere decir con lo que dice nos queda a veces a distancia. Y voy a mencionar 3 brechas que vamos a tener que cerrar para ir acercándonos a su significado cuando lo leemos. La primera brecha es la brecha histórica. La brecha histórica. Esta carta se escribió en el primer siglo, en el Medio Oriente cercano, tiempo del Imperio Romano. Es un lugar y un tiempo muy distintos al nuestro, ¿sí? Había cosas en su contexto que eran muy diferentes a nuestro contexto. Entonces vamos a tener que entender qué es lo que estaba ocurriendo históricamente durante esa época para entender por qué Juan escribiría tales cosas, de qué estaba hablando Juan. La segunda brecha es la brecha literaria o la brecha de género literario. ¿Qué tipo de literatura es? Y este tipo de literatura era algo muy conocido. O sea, podríamos nosotros hoy en día hablar de las películas de Marvel o de las películas de superhéroes o cosas así. Y nosotros entendemos que cuando Thanos tenga las 6 piedras va el universo y, ¿verdad? Entendemos, hay cosas del mundo de Marvel o de superhéroes que personas de otros siglos que si leyeran dirían, esta gente está loca. O sea, ¿qué tipo de piedra? ¿Qué está? O sea, no entenderían, ¿verdad? En el primer siglo y en los siglos anteriores, porque lo tenemos en algunos de los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel y Zacarías, entre otros, abundaban los escritos apocalípticos. Cuando nosotros escuchamos la palabra apocalíptico, a veces pensamos en el fin del mundo, una guerra que destruye todo, pero eso no es lo que significa apocalipsis. Vamos a mencionar eso en un momento, porque ya lo hemos visto en el pasaje. Pero la literatura apocalíptica o los escritos apocalípticos era un género literario que hacía uso de números, de símbolos, de imágenes, de criaturas fantásticas para comunicar algo acerca de lo que estaba ocurriendo
en ese tiempo. Y para poder explicar los eventos actuales a la luz de realidades eternas y del juicio eterno. Entonces, era un tipo de literatura, una manera de escribir que empleaba figuras y símbolos y números con el fin de hablar de cosas que estaban ocurriendo desde una perspectiva eterna. Era algo con lo cual los creyentes del primer siglo estaban familiarizados. Entonces, cuando ellos leen, por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos mirando una película de Marvel, no nos extraña que esta persona que tiene su traje, su corbata, está caminando, una persona normal, tiene un maletín, tiene su reloj, parece una persona normal. No nos parecería nada extraño que él, por ejemplo, salte encima de un edificio de 100 pisos, ¿verdad? Porque estamos en el contexto de una película de superhéroe, ¿verdad? Igual, cuando ellos leían la literatura apocalíptica, como que entienden cuando se mencionan algunas cosas, saben más que nosotros cómo entenderlas. Entonces vamos a tener que cerrar esa brecha literaria también. Y la tercera razón por la tercera brecha es la brecha viejo testamentaria. La brecha viejo testamentaria. Porque Apocalipsis, algunos han observado que Apocalipsis, siendo el último libro de la Biblia, es un comentario sobre los 65 libros anteriores. Otros han observado que Apocalipsis no nos presenta nada nuevo que no se nos ha revelado en los 65 libros anteriores, sino que nos está uniendo todo lo que encontramos ahí. Para poner un ejemplo del uso del Antiguo Testamento en Apocalipsis. En todas las cartas de Pablo escribió como la mitad del Nuevo Testamento. En todas las cartas de Pablo, son 13, en 13 cartas de Pablo, él cita o hace referencia al Antiguo Testamento 200 veces. Es bastante. 200 veces Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Pero en Apocalipsis, un solo libro de la Biblia, hay más de 500 referencias al Antiguo Testamento. Casi el 70% del libro de Apocalipsis son referencias al Antiguo Testamento. Sobre todo Daniel, Zacarías, Ezequiel y otras cosas también. Entonces, cuando uno está leyendo, tenemos que recordar también la Biblia de los creyentes del primer siglo era el Antiguo Testamento. Es lo que ellos, nosotros casi pasamos más en el Nuevo. Ellos solo estaban, claro, tenían algunas de las cartas de los apóstoles, pero ellos leían la Biblia, leían el Antiguo Testamento. Entonces, era la Biblia de Juan, el Antiguo Testamento, la Biblia de Jesús, el Antiguo Testamento. Entonces, estamos leyendo un sinnúmero de referencias al Antiguo Testamento. Nosotros a veces, por estar menos familiarizados con el Antiguo Testamento, no captamos lo que se está mencionando, pero tenemos que regresar. Una Biblia que tiene como referencias cruzadas nos puede ayudar, porque leemos un versículo cuando está estudiando y leyendo, espero que lo hará, leyendo Apocalipsis durante estas semanas y meses que vamos a estar estudiándolo. Puede leer el versículo y puede ver citas del Antiguo Testamento que Juan está señalando. Otra característica del libro de Apocalipsis, en un momento vamos a entrar al pasaje, pero estamos tratando de explicar desde el principio porque hay muchas diferentes perspectivas sobre Apocalipsis, muchas diferentes maneras de interpretar el libro,
Y estamos tratando de poner base de cómo nosotros vamos a acercarnos al libro y cómo vamos a leer juntos y estudiar este libro. Y lo primero que vamos a ver es el propósito en esta tarde. El propósito de Apocalipsis. Luego vamos a ver una promesa que seguro que ya la captaron cuando leímos el pasaje. Y luego vamos a ver las personas a las que Juan está escribiendo. ¿Sí? El propósito del libro, la promesa y las personas a las que Juan está escribiendo. Entonces, volvamos al primer versículo y miremos el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Leemos aquí en los versículos 1 y 2 la revelación de Jesucristo. Y ahí tenemos la palabra Apocalipsis. No lo vemos en el español, vemos su traducción, pero la palabra que usó Juan es Apocalipsis. Eso nos dice un par de cosas. Nos dice que él está escribiendo en el tipo de literatura apocalíptico, pero también nos dice que este es ¿qué dice? Una revelación. Es una revelación. ¿Qué es un apocalipsis en griego? No tiene que ver con destrucción, no tiene que ver con el fin del mundo. Un apocalipsis sería, por ejemplo, si Miguel Ángel acaba de terminar una estatua, una obra de arte, y vamos a entrar en la galería de artes para ver, porque hoy va a ser el apocalipsis de la estatua. O sea, está cubierto de un velo, de una cortina, y van a quitar el velo, van a revelar la estatua, van a revelar la obra de arte. Eso es lo que tenemos. Es la revelación de Jesucristo. Yo siempre pienso de esta manera. Si uno vivía al final del primer siglo, perseguido, tiene amigos que han sido llevados a la cárcel por ser cristianos, muchos que han perdido trabajos, echados de su familia, torturados y hasta muertos por su fe. Uno sabe que tiene promesas de que Cristo viene. Uno sabe que tiene promesas de que Cristo reina, pero todo lo que uno está viendo con sus ojos le dice lo contrario. Y uno dice, Dios, ¿dónde estás? Entonces Dios, por medio de Jesús, por medio de Juan, dice, vengan a la galería. Les quiero mostrar dónde está Jesús. Y tenemos aquí una revelación. Se quita el velo. Normalmente solo vemos lo terrenal. Pero se quita la cortina, se quita el velo y este libro nos permite ver detrás de las cosas terrenales, nos permite ver más allá y ver realmente dónde está Jesús y qué es lo que está haciendo y qué es lo que está ocurriendo realmente. Pero el propósito del libro de Apocalipsis lo tenemos en el mismo nombre. Es una revelación. El libro es para revelar. El libro no es para confundir. El libro no es para ser difícil de entender. El libro no es para complicar. El libro es para revelar. Lo dice, seguimos leyendo y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿El qué? La dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el propósito del libro, la meta del libro, el objetivo es que nosotros podamos conocer las cosas que Dios nos está revelando, ¿verdad? Una revelación que es para mostrar, que es dada a conocer.
Ahora, la promesa, versículo 3. Seguro que captó cuando estábamos leyendo el pasaje al principio. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis contiene una bendición, una promesa al que lee, al que oye, al que guarda lo que el libro nos dice. Es un libro para ser obedecido. Es un libro para entender y guardar. ¿Sí? Nuevamente resaltando que el libro no fue dado como solo para que algunos pudieran descifrarlo. No fue el propósito del libro. El libro fue escrito para que todos pudieran conocer, pudieran oír y obedecer lo que nos dice. Qué bonito que tenga una promesa, pero no es solamente leerla, la carta, es obedecer, ¿verdad? Guardar lo que nos dice. Porque realmente cuando empecemos a entrar en el contexto, vamos a ver que los creyentes estaban batallando, cuando leemos las cartas que vienen en el capítulo 2 y 3, estaban batallando, estaban bajo bastante presión política, social, económica, religiosa, de tal vez no ser tan fervientes en su seguir a Cristo. ¿Sí? Empezar a ceder un poco, empezar a perder algunos aspectos de su fe y de su caminar con Cristo. Tal vez no ser tan celosos por la justicia por acá, la moralidad por allá. Tal vez adorar a Dios, sí, pero tal vez no estaba tan malo acudir a los templos también de ese tiempo porque pues para el trabajo era necesario, etc. Había muchas presiones. Y lo que vemos es que, y como los creyentes en todo siglo, les estaba costando. Y a veces la conciencia de uno se va cauterizando y uno ya pierde un poco la sensibilidad de lo que es lo correcto, lo malo, etc. Y este libro es como una llamada a despertar. Porque las cosas eternas son reales, el juicio viene, Cristo es de ojos como fuego, todo lo ve. Entonces es como una llamada a despertar, a obedecer. ¿Quiénes eran los lectores a quienes escribía Juan? ¿Quiénes eran las personas a las que él escribía? Bueno, hemos visto en el versículo 4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Ustedes que conocen sus Biblias reconocerán eso como eso lo hemos visto como muchas veces. O sea, puedes agarrar cualquier carta de Juan, de Pablo, de Pedro, y uno va a leer fulano de tal, a los destinatarios, ¿verdad? Gracia y paz a ustedes, una bendición. Este era, podríamos decir, nosotros hoy en día, por ejemplo, si vamos a escribir una carta, podemos decir, querido Juan, ¿verdad? Y luego escribimos y firmamos con algo como atentamente, con cariño y nuestro nombre. Ellos ponían el nombre del escritor al principio, mencionaban los recipientes a quienes estaban escribiendo y luego había como una bendición, un saludo formal. Es lo que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Apocalipsis es una carta.
es una carta. Es una carta escrita de un pastor a creyentes, a iglesias, a personas que él conocía. Muchos de ellos por lo menos. Él está escribiendo una carta a personas que no estaban muy lejos. Él estaba en la isla de Patmos. La isla de Patmos está a la orilla de la provincia romana que se llamaba Asia, que era Asia Menor. Algunos de ustedes han visitado esa región, Éfeso, la Odisea, esos lugares, esas ciudades están ahí. Juan está escribiendo a las ciudades cercanas, las iglesias que están cerca de donde está él. Entonces lo que tenemos aquí es una carta. Si vamos, por ejemplo, a los últimos versículos del libro, Apocalipsis 22, 20 y 21, dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, dice Juan. Y concluye, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces, él empieza y termina con un saludo, con un despido. Él está escribiendo una carta a las iglesias que están ahí. Ahora, tal vez eso no sea tan impactante, saber que está escribiendo una carta. Ok, está escribiendo una carta. También lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, etc. Pero esto influye cómo vamos a entender todo lo que se dice desde el saludo hasta el despido, ¿no? Hasta el final. O sea, él está escribiendo, Juan está hablando con los creyentes en estas iglesias y les quiere comunicar algo. Siempre que leemos una carta, tenemos que considerar qué es lo que quiso decir el autor a sus lectores originales. O sea, si Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿qué es lo que Pablo quiso decir a Timoteo? Claro, yo puedo agarrar un versículo, ¿verdad? Y usarlo como yo quiera. Pero el significado verdadero del versículo es lo que Pablo quiso decirle a Timoteo con ese versículo. Claro, se aplica a mi vida, pero indirectamente, ¿no? Tengo que pasar por ese proceso. Porque un versículo, un pasaje no puede significar lo que nunca significó. ¿Sí? No puede significar lo que nunca significó. Entonces, cuando yo busco el significado en Apocalipsis, tengo que buscar un significado que tenía sentido para Juan y para sus lectores. ¿Sí? Eso va a ser clave. Pero el efecto de este libro es lo que hicimos al principio de nuestro tiempo juntos. Adorar al Señor por su bondad, por su soberanía, por su promesa, por todo lo que Él va a traer para nosotros. Podemos leer en los últimos versículos del 5 al 8, dice así: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A veces cuando uno está predicando y está predicando bien, las personas se emocionan y dicen amén. Pero Juan está tan lleno y rebosando con las cosas que él ha visto acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de lo que Dios está haciendo para la salvación de su pueblo, que él está diciendo amén a sus propias declaraciones. Amén. Entonces él dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Eso es en griego, yo soy la A y la Z. Él es el abecedario completo. ¿Sí? Él es el principio y el fin.
El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, los creyentes en Asia Menor van a ver claramente a través de esta revelación de las realidades eternas y de quién es y dónde está y qué está haciendo su Salvador y Señor Jesucristo. Ellos van a saber, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Lo que veo con mis ojos puede asustarme, puede no agradarme, puede preocuparme, pero cuando la cortina se abre y puedo ver más allá, lo que veo es que Dios tiene todo bajo control. Se cuenta el relato de unos estudiantes de seminario teológico que después de tantas horas de clase tuvieron un receso y fueron a jugar básquetbol y están ahí jugando y hay uno que limpia el edificio, ¿verdad? Él está ahí. ¿Él? Conserje, janitor, ¿ya? Conserje está ahí, está barriendo, está limpiando. Pero él va y agarra una de las Biblias de los estudiantes y empieza a leer. Y estos estudiantes de teología con sus cerebros tan llenos y tal vez confundidos porque vienen estudiando el libro de Apocalipsis y todo, viene y le dice, ¿qué estás leyendo? Y el conserje dice, estoy leyendo Apocalipsis. Y se ríe el alumno. Dice, ¿cómo va a estar leyendo Apocalipsis? ¿No? O sea, ¿acaso uno agarra y va a empezar a leer? Porque veía que estaba leyendo. Y dice, no, de verdad, ¿qué es lo que está leyendo? Dice, Apocalipsis. Ok. ¿Y lo entiendes? Sí, claro. Y ahí a carcajadas se ríe porque ¿cómo este hombre va a entender lo que está leyendo en Apocalipsis? Y le dice, no, pero en serio. Y dice, no, sí lo entiendo. Y dice, ¿acaso? ¿Qué es lo que has entendido? Jesús va a ganar. Jesús gana en el final. Ahí está el libro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú sí ganas al final de la historia, Señor. Gracias. Pedimos que nos ayudes en esta jornada de abrir este libro tan hermoso, tan rico, un libro que nos habla como ningún otro. Nos permite ver y casi como palpar con los ojos de nuestro corazón, como si fuera con los 5 sentidos de nuestro corazón. Palpar quién eres, dónde estás, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que harás en el futuro. Gracias, Señor, porque nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Gracias. Pedimos que nos acompañes y que nos permitas, Señor, conocerte más y obedecerte mejor. Que nos fortalezcas a través de este estudio, de este libro. Llénanos de esperanza, de fe y, Señor, de fidelidad, perseverancia, fortaleza espiritual, porque tú tienes todo bajo control y tú ganas. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.